Bienvenidos, estimados amigos, amados hermanos, estimadas amigas, amadas hermanas, querida alma que se integra a estas redes para que continuemos esto tan precioso que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que escudriñemos su santa palabra. Y eso es lo que hacemos en este programa. Eso es lo que estamos tratando de ayudar a las personas que no conocen de la Escritura, que muchas veces leen y no entienden. Y leen y quieren conocer del tema, pero no lo logran. Entonces es necesario que ayudemos, que les apoyemos y que les enseñemos a movernos en este libro sagrado. Así que bienvenido, hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos la honra, la gloria, como siempre, a nuestro Padre Celestial por este privilegio que nos brinda de poder estar a través de estos medios con ustedes, escudriñando esta santa palabra. Le voy a dar a mi esposita que les salude y vamos a iniciar. Amén. Les saludamos en el nombre del Señor, muy contento nuevamente de poder estar en un programa más, escudriñando las Sagradas Escrituras. Les mandamos un gran saludo afectuoso en el nombre del Señor a todo el pueblo de Dios, a todas las personas que nos ven en esta hora. Invitarle, como decía mi esposo, a que puedan escudriñar la palabra del Señor y también aprender de lo que Dios nos quiere entregar en el día de hoy. Un gran abrazo a lo largo de todo el mundo y que Dios los bendiga. Amén. Bien, vamos a recordar que en el programa pasado, eh, bueno, no estuvo totalmente, permanentemente en YouTube porque tuvimos un problema con respecto a la alabanza que se ponía. No nos dieron la autorización de colocarla porque tienen derechos de autor y bueno. eh, Hemos dejado de poner, Dios nos dirá de la forma que vamos a llevar adelante. Por ahora no será con alabanza, sino que vamos a ir directo a lo que estábamos, a lo que estábamos escudriñando. Y estábamos en lo que el profeta Isaías estaba anunciando con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Estaba mostrando el profeta Isaías el carácter que iba a tener nuestro Señor Jesucristo y lo que venía a realizar, cuál era el propósito por el cual nuestro Padre Celestial lo envió. Vamos a iniciar con las citas bíblicas que leímos el otro día para partir desde ese lugar, retomar en ese momento en que quedamos en el programa anterior, que es Isaías capítulo 53. Acuérdense que los que no se pueden mover en la Biblia tan fácilmente, anoten en un cuadernito, anoten en una hoja las citas bíblicas que estamos entregando, para que puedan comprobar ustedes, ¿cierto? Igual que los, bueno, los habitantes de Barea, que ellos, para saber si Pablo predicaba la palabra de Dios, ellos se iban a la Biblia y lo comparaban para ver si era real y era Amén. verdadero. Entonces, ustedes también tienen derecho y pueden, porque en la gran mayoría de las casas existe la Biblia. Hay, bueno, el hecho de que de repente no se lee nomás, o si se intenta leer no se comprende, pero para eso estamos, para ayudarles. Bien, entonces Isaías capítulo 53, y va mi esposita a leer el versículo, el 1, el 2 y el 3. Para conocer entonces el carácter, nos estaba mostrando Isaías el carácter de Dios. Amén. En el nombre del Señor. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseen. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor,
experimentado en quebranto, y como se escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Bueno, estas tres citas bíblicas hablan referente a las características que Jesucristo tenía cuando Él vino a este mundo, a habitar entre nosotros. Primeramente, aquí dice que Jesucristo no era de un buen parecer, no tenía una hermosura en el cual podía ser reconocido por los demás, que incluso dice que era menospreciado y desechado por las personas en ese entonces. Eso quiere decir que claramente Jesucristo no era de una imagen tan importante para que todos lo pudieran reconocer. De hecho, cuando Jesús fue entregado a los soldados romanos, Judas tuvo que darle un beso a Jesucristo en la mejilla para que los soldados pudieran reconocerlo. Si Judas no hubiera realizado ese acto, esa acción, los soldados no lo hubieran reconocido e incluso ellos podrían haberse equivocado y haber tomado a otra persona por equivocación. Así que no es como muchas veces aquí en el mundo terrenal, en la actualidad, lo muestran a Jesucristo. Como ven, hay cuadros, hay imágenes que muestran un retrato de Jesucristo de una apariencia hermosa, de tez blanca, de ojos de color, de un pelo claro. Pero aquí en su palabra nos dice que Él no era atractivo para nadie y más encima dice que era despreciado, desechado por todo. O sea, era una persona común y corriente, como todos nosotros. Y más encima aún, era porque Él venía de una familia humilde. María era humilde, José era más conocido como carpintero y no era de un estatus alto, sino que era un carpintero en el cual se ganaba la vida haciendo muebles, y de ahí salió Jesucristo. Con mayor razón nadie podía imaginarse en ese entonces que Jesucristo podría ser el Salvador de todos nosotros, aquel que dio la vida, que derramó su sangre preciosa. Amén. Bien, como nos damos cuenta entonces que nuestro Señor Jesucristo no es como lo pintan, no es como lo retratan en este mundo, sino que Él pasó casi desapercibido. Si no hubiera sido por los milagros que realizaba, hubiese pasado totalmente desapercibido. Así es. Pero cuando Él hacía los milagros tan portentosos, tan grandes, entonces ahí las personas lo empezaron a seguir. Ahí empezaron a hacer lo que los profetas decían, que iba a entrar a Jerusalén, ¿cierto? Montado en un burrito, en un pollino, y la gente al ver los milagros que había hecho, el incluso levantar hasta los muertos, entonces lo empezaron a llamar el rey, Hosana, Hosana al rey de Israel. Amén. Amén. Entonces, pero lo que era real era que él no tenía un buen parecer y era como si volviéramos el rostro de él o no lo quisiéramos mirar. Eso es lo que dice aquí claramente. Vamos a ir ahora al versículo 4 en adelante, porque él sigue dando, características y también sigue mostrando el profeta Isaías años, cientos de años antes, que él ni sabía de qué estaba hablando, ni siquiera lo vio, murió y no lo pudo ver, pero él lo que profetizó se cumplió claramente, porque era el Espíritu de Dios que estaba sobre él para profetizar lo que iba a venir. Versículo 4 en adelante dice: ciertamente, ciertamente, eso es real, es verdadero, no es una mentira. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Hermano amado, ¿estás enfermo? Él se puede llevar tu enfermedad, siempre y cuando tú le creas a él, siempre y cuando tú lo recibas a él. Amén. Siempre y cuando creas en esta obra de amor, en esta obra tan grande, maravillosa de amor que vino a hacer, y lo vino a hacer por ti, por mí, por todos, pero por todos los que le crean. Así que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aleluya.
para que no sufriéramos tanto, Él sufrió nuestros dolores. Dice, Amén. y nosotros en ese momento, cuando lo estábamos viendo, lo que estaba sucediendo con Él, que le estaban azotando, que lo estaban castigando, que estaba doliéndole todo lo que se le estaba haciendo, pero Él cayó. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, ¿qué estaban diciendo las personas ahí? Es que Dios lo estaba castigando, es que Dios él lo entregó a padecimiento y abatido por Dios. Era Dios el que estaba obrando. Sí, realmente era Dios, pero Dios estaba haciendo eso, permitiendo que su hijo pasara a una situación de esa naturaleza, que eso, e incluso hasta Jesús lo profetizó, lo vamos a ver. Jesús profetizó lo que le iba a ocurrir él. ¿Por qué? Porque él era Dios. Amén. Dice, más el herido, fue herido. Llagas, heridas profundas le hicieron al Señor. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. Eran las rebeliones nuestras las que estaban haciendo que Él sufriera padecimiento, que Él sufriera llagas, heridas, derramamiento de sangre. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. Molido, o sea, lo molieron, su cuerpo lo molieron. Dice, molido por nuestros pecados. ¿Qué era por qué estaba Él sufriendo tanto y padeciendo tanto? Era por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, nosotros no deberíamos tener paz porque era el castigo para nosotros, pero Él lo sufrió. Y por eso a través de ese sufrimiento nos entregó la paz, nos regaló la paz. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, o sea, ¿qué es llaga? Herida, herida profunda. Por su llaga fuimos nosotros curados. Curado quiere decir sanado. Y ya fuimos, no es que ahora, no, ya fuimos ahí curados, ya fuimos ahí sanados si lo creemos, si tenemos fe. Y le decimos al Señor, gracias. Gracias, Señor, por haber sufrido tanto por mí. Gracias, Señor, porque tus llagas estaba sufriendo para sanarme a mí en ese momento. Señor, gracias. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice la palabra? ¿De algunos nomás? ¿De algunos escogiditos? No. No, hermano, no. Muchos enseñan eso, que Dios ya los tenía elegidos y eligió un grupito nomás. Y el resto no. No. Si Él sufrió por todos. Él cargó todos nuestros pecados, por todos sufrió, porque quiere que todos lleguemos a conquistar nuevamente la gloria perdida. Nosotros perdimos la gloria por el pecado. Entonces Él nos quiere rescatar. ¿Y de qué manera nos rescató? Sufriendo, padeciendo. Y por sus llagas fuimos nosotros entonces sanados. Yo quiero que de alguna forma mi esposita muestre lo que recientemente hemos pasado. Hemos pasado muchas cosas, muchos testimonios tenemos nosotros del poder de Dios, de su grandeza, de su misericordia. Hemos recibido de Él respaldo a nuestra fe, hemos creído, hemos esperado en Él y Él ha obrado. Y recientemente hemos tenido una situación con mi esposa en la cual yo sé que el Señor se estaba manifestando para ver nuestro corazón, para ver hacia dónde íbamos. Y quiero que de sus labios ustedes puedan recibir este testimonio para la gloria de Dios, no para vanagloria nuestra, hermano, no, esto es para la gloria de Dios. Porque las cosas que ocurren cuando Dios se manifiesta es para su gloria, no es para nosotros. Amén, no es gloria nuestra, no, es gloria de aquel que nos ama, de aquel que nos bendice, de aquel que nos sana, de aquel que nos provee, de aquel que nos da vida. Es para su gloria. Mi amor, por favor. Amén. Primeramente quiero mencionar qué maravilloso es Dios, que nos puede mostrar aquí en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, cómo Dios se anticipaba todas las cosas y les enseñaba a sus
profetas en ese entonces a través del Espíritu Santo todo lo que iba a pasar, cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo el Señor iba a dar la vida por nosotros, cómo a través de la muerte de Jesucristo, por sus llagas vamos a ser salvados, vamos a ser sanados. Lo que dice mi esposo es un pequeño testimonio de lo que Dios ha obrado en mi vida y sobre todo con mi familia igual, compartirles para la honra del Señor. Nosotros este año, el 2023, en las vacaciones de verano, entre enero y febrero, yo me hice un examen médico para poder ver cómo está mi salud. Y entre esas salió unos exámenes que me realicé alterados. Bueno, como preocupación de los médicos, en este entonces la matrona, me mandó a especialistas a hacerme exámenes y me llegó una hora para poder ir a ver a los especialistas, en el cual habían salido todos los resultados alterados y malos. Entonces fui y me fui a mi control con especialistas a oncología y ahí el especialista me dijo, señora, lo que usted tiene es 100% cáncer, y cáncer en el útero, en el cuello uterino. Bueno, como comprenderán, como para una mujer, me fui a lo carnal, a lo terrenal, el cual donde me angustié mucho, me afligí y me ponía a pensar en todo mi trayecto de vida que puede ser. Y yo le pregunté al médico y le dije, doctor, ¿estás seguro que es cáncer? Y me dijo que sí. De hecho, él llamó a otro médico para que me pudieran ver, porque ellos tuvieron que escultar y ver con ecografías, toda la magnitud, cómo estaba el cuello. Y dijeron, sí, eso es cáncer. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer 3 biopsias para ver en qué fase del cáncer está. Si está ramificado, si está en inicio o en qué parte está, en qué fase. Entonces, lo único que me dijo que yo tenía que estar tranquila, que tenía que no afligirme tanto y que tenía que vivir mi día a día porque no sabíamos en qué fase del cáncer estaba. Bueno, yo salí del consultorio afligida, angustiada, lloré todo el camino hasta encontrarme con mi esposo y en el trayecto yo decía al Señor y le decía, Señor, ¿por qué me tiene que pasar estas cosas a mí? Yo quiero conocer a mis descendencias, tengo mis hijos que tienen que seguir creciendo, quiero tener nietos, conocer a mis nietos. Y le hacía muchas preguntas al Señor, pero después comprendí que todo lo que le pasa a un hijo de Dios es por su voluntad de Dios, del Señor. Y Él tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas. Me acerqué a mi esposo, le conté la situación, estaba muy desesperada, lloraba demasiado y él me daba palabra, me daba aliento y me decía que tenía que confiar en el Señor. Después de las biopsias tenía que esperar los resultados durante un mes. Igual empecé ya yo a buscarle más al Señor y a poner mi confianza en el Señor. Y ya no en una actitud de reclamo, de angustia, sino que en una actitud de agradecimiento. Agradecida por todo lo que Él me daba día a día, por la familia que me había dado, por mi esposo, por mis hijos, por todas las personas que estaban alrededor mío, por mi madre, por mis hermanos. Y sabe que después me hicieron un examen de el PAP que hacen a las mujeres acá sobre ver si está la matriz, el cuello uterino y todo eso. Y una semana antes, para ver los resultados de la biopsia, me llaman por teléfono y me dicen, señora, le llamamos del hospital. Y en ese momento, al tiro yo dije, oh, los exámenes salieron mal. Por eso me llaman. Cuando recibo la llamada, me dicen la señora Ingrid. Sí, le digo, soy yo. Y me dice, ¿sabe, señora? Su examen que le hicimos el último le salió bueno. Su PAP salió bueno.
Así que se va a hacer su examen nuevamente en 3 años más. Como comprenderán, una parte de los exámenes había salido bueno. Y llamé a mi esposo, llamé a mi hija, que ella está estudiando medicina, le conté mi situación, mi alegría que sentía en ese entonces, pero siempre confiando en el Señor. Porque el Señor en un servicio, me habló, Él habló a mi vida a través de su palabra, en el cual la mujer del flujo de sangre ya tuvo toda la confianza y la perseverancia para poderse acercar a Jesucristo, y su perseverancia y su fe la llevó a que se acercara para poderle tocar el manto de Jesús. Y ella creía que si ella tocaba tan solo el borde de su manto, ella iba a ser sana. Y esa palabra llegó a mi corazón, me tomé de ella y le dije: Señor, gracias porque me hablas a través de tu palabra y me pides que yo confíe en ti, Señor, y voy a seguir confiando porque yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. No lo entiendo, Señor, pero yo sé que tú tienes algo para mí. Cuento corto, después llegó el día de la cita médica para ver los resultados de la biopsia. Entré, me atendió el mismo médico que me había dicho que tenía 100% cáncer, que tenía que vivir mi día a día, que tenía que estar tranquila. Abre el sobre de las biopsias que se me había realizado, lo observa y me dice: señoras, usted, la biopsia salió buena, usted no tiene cáncer. Luego, él no estaba tan convencido y me pregunta: ¿me puede decir su nombre, por favor? Y yo le dije: mi nombre es tanto. Dígame su RUT. Le dije: mi RUT es tanto. Me dijo: no sé lo que sucedió, no sé lo que pasó, pero aquí los exámenes salieron buenos. Yo me acuerdo que yo le dije que usted tenía cáncer. Me volvió a escultar, me llevó a hacer los exámenes. Para la gloria del Señor, lo pude ver por la pantalla. Cuando él hizo utilizó todos los implementos para poder observar el útero, para la gloria de Dios, hermanos, todo lo que yo había visto de mal en ese entonces, no había. Que yo lo había visto de primera, tenía como aproximadamente 3 tumores, chicos, así como quistes, alrededor y muy pegados al cuello uterino, y había uno solo. Y no había más. Lo volvieron a revisar con los aparatos especiales que ellos tienen y no encontraron más. Lo único que estaba inflamado fue el cuello uterino, que lo cauterizaron en ese momento, y el tumor que quedaba lo extirparon y me dijeron: señora, no sé qué es lo que pasó, pero aquí no es lo que nosotros vimos o lo que yo vi. Y sabe que en mí había una alegría tan grande que yo glorificaba al Señor, le daba toda la gloria a Dios en ese momento. A lo mejor los médicos no pueden entender y comprender cuando uno siente esa alegría de gratitud al Señor. Y, y después de eso yo salí del consultorio, le volví a preguntar: doctor, ¿es verdad que me dijo que no tiene cáncer? Y me dijo: sí, sí, no tiene cáncer, cuídese nomás. Yo salí de la oficina y no se imaginan la alegría que tenían y tengo todavía, porque el Dios es maravilloso, porque yo confié en Él, tuve fe en Él y le puse toda mi confianza en el Señor, porque Él tiene el propósito para cada uno de nosotros. Eh, Hay momentos que me gozo, lloro, pero no lloro de tristeza, sino que lloro de alegría, porque Dios conoce mi corazón y conoce el corazón de cada uno de ustedes, los que nos ven a través de estos medios de comunicación. Si hay alguien que está pasando por estos momentos difíciles de enfermedad, de dificultad, de no tener un trabajo, de estar con problemas familiares, que los hijos se hayan ido del hogar o estén incluidos en la droga, sumergidos en ella, es el momento de decirte: ten fe, ten confianza en el Señor, aférrate de la mano de Dios y verás que Dios va a empezar a tratar con cada una de tus peticiones, porque Él conoce nuestra necesidad
Él conoció mi necesidad, Él sabía mi situación, mi angustia, mi dolor, mi preocupación. Yo se lo entregué y el Señor se tomó esa preocupación y ya no fue mía, sino que el Señor empezó a obrar. Y este es el momento en el cual yo te invito a que tú pongas la confianza en el Señor. Hermana, hermano, joven, señorita que me ves en esta hora, yo te digo que confíes en el Señor. Ten la fe puesta en los ojos del Dios y verás que Dios te va a empezar a obrar en tu vida. Vas a sentir la paz que yo sentí en ese momento de angustia. Vas a sentir el milagro que Dios hizo en mi vida y vas a ser un testimonio para darle gloria y honra al Señor. Así que yo te quería compartir esta bendición, hermanos, persona que me ve en esta hora. No para vanagloriarme, no para que digan, hoy esta mujer fue sana por el Señor, sino que le den la gloria al Señor de todo lo que Él hace en nosotros. En el Antiguo Testamento hacía milagros. En el Nuevo Testamento, cuando llegó Jesucristo, como decía mi esposo, Jesús fue conocido por hacer milagros de sanidad, de resucitar a los muertos. Y en la vida actual, ahora en el siglo XXI, el Señor sigue haciendo milagros. Amén. Y yo también soy una de las personas que puedo decir que sí hay un Dios verdadero, hay un Dios real que hace milagros. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Bien, hermanos, quiero complementar un poquito el testimonio de mi esposa porque yo también lo sufrí. Sufrí el dolor, sufrí el momento amargo de saber de que había una condición anómala y que era peligroso. Pero saben, yo inmediatamente me fui a la Escritura y lo primero que me muestra el Señor, ya me lo ha mostrado muchas veces, que todas las cosas, esto está en Romanos 8:18, dice que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios redundan para bien. Y yo no tuve duda de que lo que estaba haciendo Dios con mi esposa iba a ser para bien. De primera ella como que no viene de un origen católico y todavía le ha costado llegar realmente al conocimiento real de Dios. Y no, de verdad que yo veía que no amaba a Dios de la forma que hay que amarlo. Entonces yo dije, esto debe ser un trato de Dios para ella y un trato de Dios para nosotros también como familia. Y le pedí a mi esposa que no contara a nadie, que no dijera a nadie, porque cuando contamos los pasa lo mismo que pensaron en Jesús. O sea, esta lo está castigando Dios, quizás que ha hecho, qué sé yo, y vienen los comentarios, y vienen las críticas, y pensando en que, quizás qué ha pasado, por eso Dios la está castigando. No es así, hermanos, no es así. Y les puedo decir que hasta testimonios hay bíblicos que en un momento dado un ciego, los religiosos decían, quizás quién ha pecado de esto, de su familia, no sé, sus padres, para que le suceda esto. Y el Señor les dijo ahí, de cierto les digo que lo que le sucede a él, lo que le ha pasado a él, no es porque han pecado, sino esto es para la gloria de Dios. Y a mí no me cupo duda, hermano, de que esto iba a ser para la gloria de Dios. Iba a ser para que mi esposa nunca se olvidara, para que mi esposa realmente amara a Dios, tuviera valor, sacara su vergüenza de hablar de Dios, de dar testimonio de que hay un Dios real. Ella es profesora, que le hable a sus compañeras de trabajo, que le hable a los niños que ella están bajo su cuidado, que le hable a los niños que hay esperanza en Dios, que hay un Dios que todo lo puede, que nada es imposible para Él. Y le dije a mi esposa, esto va a ser para la gloria, pero para la gloria de Dios. Yo rechazo, yo reprendo en el nombre del Señor este diagnóstico que te han dado, yo no lo recibo en el nombre del Señor. Yo sé que aquí Dios va a manifestar su gloria. Y así fue.
Cuando ella salió del hospital y ya le habían dicho que no, y el médico quedó maravillado y decía, no sé qué pasó aquí y todo lo demás, mi señora salió prácticamente llorando y me preguntó, ¿qué crees tú que pasó, amorcito? Yo le dije, mira, yo lo único que he pedido a Dios, que esto sea para su gloria. Y esto sea para que tú te animes y para que tú realmente te dediques ya ahora a servir al Señor. Y por eso la ven aquí ahora. Antes no venía, no tenías mucho interés en venirme a acompañar, y ahora por la gloria de Dios, por lo que le pasó, que nunca más se le puede olvidar esto, y que ahora sí siente que tiene que servirle a Dios, que tiene que difundir este evangelio del reino, que ayudar a las personas como lo estamos haciendo aquí para que conozcan de la palabra de Dios. Así que alabado sea el Señor. Ese día cuando ella me dijo después, mira, yo le dije, le expliqué cuál era mi oración y qué esperaba yo de Dios, que Él se glorificara, no nos glorificara, que Él se glorificara en esta situación. Y cuando me dice eso, y estábamos fuera del hospital en Chillán, cuando me dice lo que sucedió, yo no tuve vergüenza. Ahí afuera del hospital, cualquier cantidad de gente vendiendo cosas ahí, que sándwich, que fruta, bueno, hasta ropa y todo, ahí estábamos. Pero cuando yo recibí lo que esperaba de Dios, yo me arrodillé y alabé a Dios. Levanté mis manos, glorifiqué a Dios, porque estaba respaldando la fe que tenemos. Él dice, pidan y se les dará. Es porque hay un Dios que oye y hay un Dios que se da cuenta de nuestra necesidad. Así que hermanos, esto es para el crecimiento de vuestra fe. No es para que ustedes sean salvos, no, es para que crean, para que realmente en su corazón sientan de que es real. Nosotros le estamos transmitiendo un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que vive y que hizo, como dice mi esposa, milagros, y, y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, milagros grandes, y después cuando vino, siguió haciendo milagros y sigue haciendo todavía, como lo ven con el caso de mi esposa. ¿Por qué? Porque Hebreos lo dice, Él es un Dios de ayer, de hoy y de siempre. O sea, es un Dios eterno, nunca deja de ser. Y su palabra tampoco nunca deja de ser. Su palabra no muere. Todo pasará, dice su palabra, todo, pero menos su palabra. ¿Por qué? Porque Él la ha dejado por la eternidad, su palabra. Bendito sea el Señor. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo, escudriñar su santa palabra. Mi amor, siga leyendo la próxima cita. Amén. Versículo 7 en adelante. Tres versículos. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén, aleluya. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se Aleluya. dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, aquí como estamos viendo en las características de Jesucristo y lo que Dios ha hecho con nosotros en esta vida, dando la vida de su único Hijo Jesús, también nos puede mostrar de que cuando Él fue arrestado y Él fue encarcelado, Jesucristo tuvo un acto de humildad. Se puede reconocer eso. Fue un hombre humilde en el cual ni siquiera Él abrió la boca cuando lo azotaban, cuando le castigaban, porque lo estaban haciendo injustamente, porque Él no tenía castigo alguno, no tenía culpabilidad alguna de todos nuestros pecados. Porque como dice mi esposo, Él no era pecador, pero Él, en un acto de amor, fue y dejó que todo lo que le estaba pasando, esos azotes,
cuando le pusieron la corona de espina en su cabeza, cuando le traspasaron sus costillas, todo eso lo aguantó Jesucristo por amor a nosotros. Él nunca se quejó. Él podía haber dicho, ¿por qué me hacen esto si yo no soy culpable, yo no soy pecador y no soy digno de morir por todos aquellos pecadores? Sino al contrario, Jesucristo estuvo ahí, callado, humilde, y sobre todo nos mostraba la mansedumbre que tenía Jesús. Él nunca reclamó, nunca se fue contra los soldados en ese momento cuando lo habían azotado. De hecho, él cuando fue crucificado, él murió en la cruz y él fue sepultado igual que todos nosotros. Pero pasó algo maravilloso, que Jesucristo resucitó. Nosotros ahora en lo terrenal, en la actualidad, nosotros morimos, descansamos, dormimos en el Señor, pero en ese momento Jesucristo y nuestro Padre Dios mostró su gloria y su poder, en el cual permitió que su Hijo Jesucristo resucitara al tercer día para que Dios sea glorificado. Es maravilloso la palabra del Señor de cómo Dios iba preparando a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo Israel y a todos nosotros que somos hijos adoptivos de Dios. Cómo Él iba preparando a través de su palabra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hablándonos de todo lo que iba a suceder. Se iba anticipando a las cosas de lo que iba a suceder paso con Jesucristo. Incluso Él iba mostrando aquí de que Jesucristo había muerto por la rebelión de su pueblo, por la rebelión de nosotros. Muchas veces nosotros nos rebelamos ante Jesucristo, no lo hacemos caso, no reconocemos a Jesús en nuestro corazón, nos apartamos del camino del Señor, pero aún así el Señor Jesucristo está en nuestras vidas. Él va y nos defiende ante nuestro Padre Celestial. Cuando cometemos errores, ahí está el Señor Jesús siendo nuestro abogado, intercediendo por nosotros. Amén. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Amén. Bien, como nos viene narrando aquí el profeta, nos viene mostrando todo lo que iba a suceder con Jesucristo y cuál era el propósito absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Fue molido, incluso lo mataron, e incluso después lo sepultaron, y aunque dice aquí, nunca hizo maldad, en el versículo 9, ¿cierto? Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca Él mintió, Él era la verdad, Él Amén. Nos trajo la verdad. Por eso el Padre Celestial decía, a Él oíd. ¿Por qué? Porque nos trajo la verdad. Él nos vino a enseñar, a mostrar el camino verdadero. Bendito sea el Señor. Y Él, cuando le preguntaron, mira, ¿cuál es el camino? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. A eso vino, a llevarnos al Padre nuevamente. Bendito sea el Señor. Vamos a ir después de este testimonio tan hermoso, tan grande que nos ha pasado en nuestra vida, podemos dar testimonio de que Dios es real, es verdadero. Amén. Bien, vamos a ir a la cita 10 a continuación. Dice en el versículo 10 de Isaías 53, dice, con todo eso, con todo lo que pasó al Señor, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, nuestro Padre Celestial lo quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. O sea, el padecimiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo estaba ya destinado por el Padre, Amén. Que iba a ser de esa manera. ¿Cierto? Dice, lo sujetó entonces sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, porque tenía que poner la vida también, morir, pero él tenía que ponerla. ¿Por qué? Porque él dijo que no es que el hombre lo fuera a matar, sino que él dio la vida, él la regaló. Y dijo, tengo poder para dar la vida, lo dijo en Juan, lo vamos a leer en un momento dado, dice, tengo poder para dar la vida y después para volverla a tomar. Amén. Volverla a tomar quiere decir que iba a resucitar.
Él estaba diciendo que Amén. iba a resucitar. Lo vamos a leer. Él lo profetizó, se lo profetizó a los discípulos, se lo profetizó a todos los que estaban con él. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Por qué puso la vida? Para expiación de los pecados. Todos los pecados que has cometido, hermano, querida alma que escucha, no creas que Dios no te puede perdonar. Aquí dice que Él, cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, o sea, para borrar los pecados, para quitar el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, que Él lo iba a exaltar. Amén. Dice en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción. O sea, fue afligido, Amén. pasó padecimiento, pero verá el fruto. ¿Cuál era el fruto de su aflicción? Dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, cuando vea el fruto, él quedará tranquilo, quedará contento, quedará alegre por el fruto. ¿Y cuál era el fruto? Quitar el pecado, borrar el pecado nuestro, pagar por todo lo que nosotros hemos fallado. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo. Justificará mi siervo justo, o sea, con la obra que hizo, justificará mi siervo justo a muchos. No son pocos a los que va a justificar, Amén. a todos los que crean. Tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó la vida de su Hijo para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16, dice claramente. Entonces aquí lo confirma. Entonces mi siervo dice, justificará a mi siervo a muchos, ¿no? Y llevará las iniquidades de ellos. O sea, los pecados, las iniquidades, las faltas, todo lo que han hecho en contra de la voluntad de Dios, se las llevará a Él. Él se las llevará. Dice, por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes. No lo dejaré ahí, sino que lo exaltaré. Dice, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. O sea, que entregó su vida hasta la muerte, en obediencia hasta la muerte. Dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, oraba por los transgresores. Oraba de tal manera que eso quedó escrito, de que cuando él estaba en la cruz y lo estaban crucificando, le habían clavado, le habían vinagre, le habían puesto en su boca la corona, él, miren lo que decía, por eso aquí dice, y oró por los transgresores. ¿Quién eran los transgresores? Los que lo estaban matando. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónalos, Amén. porque no saben lo que hacen. Oh, bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor. Fue Amén. mostrado aquí y quedó establecido aquí. Pero ¿cómo? Escrito cientos de años antes que esto sucediera. ¿Por qué? Porque era Dios mostrándonos. Era Dios mostrándole a su pueblo que iba a venir un Salvador, que iba a nacer un Salvador de una virgen. Y los profetas decían, van a ser de una virgen. Y otro profeta decía, van a ser en Belén de Efrata, pequeña entre las naciones. Y así, o sea, todos en distintos años, en distintas épocas, no se conocieron entre ellos, pero hablaban de lo mismo. Y hablaban lo que iba a suceder. Profetizaban, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cuán maravilloso es poder entender. Y vamos a ir a lo que yo les decía en estos momentos, que no es que le hayan quitado la vida, no, Él la dio. ¿A dónde está eso? Me dirán ustedes. Vamos, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14 al 18, le voy a decir a mi esposita que lo lea. Miren qué maravilloso.
cómo nos muestra el Señor de que Él se las ingenió, que Él urdió todo para que el hombre le quitara la vida. Pero no es que el hombre, no, sino que Él lo hizo todo, Él estaba en control de todo. Y aquí lo muestra, en esta cita bíblica lo muestra, aleluya. Cuán maravilloso Dios que estaba en control de todo. Y se cumplió porque tenía que cumplirse, porque Él traía esa misión, Él traía eso. Y Él fue obediente. Él podía haber llamado a ángeles que lo vinieran a rescatar, que lo vinieran a defender. Y los ángeles habrían venido. Pero Él enmudeció, no abrió su boca. Más encima oró por los transgresores. Aleluya. Mi amor, lea en Juan capítulo 10. 14 al 18. Sí. Amén. En el nombre del Señor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Ahí está. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Amén. Ahí estaba diciendo con eso de que Él era el que estaba ideando todo, el Padre había ideado todo, el Padre había hecho de que eso tenía que suceder de esa manera y que Él tenía que ser obediente hasta la muerte. Amén. Y entregar su vida, ¿por quién? Por nosotros, por todos nosotros, hermanos, por todos, no es alguno. Así que si tú le crees, tú puedes dar gracias. Tú te puedes postrar y decir gracias, Señor, porque me has amado, aunque soy un pecador, aunque he hecho lo malo, Señor, me arrepiento, Señor, y te reconozco como mi Salvador. Amén. Y lo vas a recibir, hermano, lo vas a recibir. Amén. Y Él te bendecirá, y Él te ayudará, porque Él vino a quitar, Él dice que vino a quitar el pecado del mundo. Amén. Juan, cuando lo vio por primera vez en el Jordán, que Él estaba bautizando, Él entró en el Espíritu. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita los El pecados pecado del del mundo. Amén. Miren qué precioso. Cómo Él hablaba en el Espíritu. Cuando lo vio y lo conoció, dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él vino a quitar el pecado del mundo. ¿Pero de quién? De aquel que cree, de aquel que lo acepta, Amén. de aquel que lo recibe. Por eso es tan Dios. importante acercarse a Dios. Por eso es tan importante conocer las Escrituras para poder entender que tengo un Dios de amor, de misericordia, un Dios que tiene los brazos abiertos y que me espera, que Él no rechaza a nadie. Él no va a decir, oye, tú eres muy pecador, eres muy falto, has hecho tantas cosas y te va a rechazar. No, Él dice que no rechaza a nadie. Amén. A nadie. A todos nos recibe y a todos nos ayuda. Pero cuando creemos, cuando nos acercamos, cuando le Amén. aceptamos, Amén. bendito sea el Señor. Vamos a ir ahora a ver que Jesús, realmente, Jesús era tan perfecto y conocía todo que ahí nos damos cuenta que es Dios. Porque en Isaías dice, en Isaías 40, 41 dice que Dios desafía al mundo. Dice, busquen a alguien que pueda anunciarlo por venir, como yo lo he anunciado desde el principio del mundo, que de antemano lo que digo se hace, y búsquense a alguien, ninguno, no hay otro en el mundo. Amén. Pero estaba Jesús, que dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová que Jesús no es Dios, pero resulta que Él anunciaba lo por venir. Entonces, si Dios es el único que anuncia el porvenir, el único que puede decir lo que va a pasar, entonces era Dios, pues. Era Dios, pues. Y es Dios. Amén. Él es Dios.
Jesús es Dios, es un estado de Dios, como hijo. Bendito sea el Señor. Vamos a Mateo 16, versículo 21. Cómo Él le anunciaba a sus discípulos lo que iba a pasar. ¿Y de qué forma? Amén. Miren, váyanse voy a decirle a mi esposita que lea Mateo 16, versículo 21. Amén. Dice como título, Jesús anuncia su muerte. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Aleluya. ¿Puede entender, amorcito, lo que hay ahí? Cómo nadie sabía lo que iba a ocurrir. Amén. Nadie. Las escrituras nomás lo anunciaban, Amén. pero ellos nunca se iban a imaginar que lo que iba a suceder iba a ser con Jesús, que lo miraban en menos. Así es. Y miren, vea, amorcito, lo que dice ahí. Léalo de nuevo y disciérnalo. Amén. Bueno, aquí nos muestra que Jesucristo ya iba anunciando a sus discípulos lo que le iba a pasar. De hecho, él iba diciéndoles que iba a ser entregado por uno de ellos ante los soldados romanos, iba a padecer. Y aquí el Señor le muestra de que era necesario ir a Jerusalén, al pueblo del Señor. ¿Para qué? Para padecer, dice, de muchos de los ancianos y los principales sacerdotes, para que lo puedan ver esas personas, esos sacerdotes que no creían que Jesucristo era el enviado de Dios, que era el Hijo del Señor, para que ellos pudieran ver, y también los escribas, todo lo que iba a sucederle a Jesús, que iba a ser entregado por ellos mismos, que iba a ser muerto y sobre todo que iba a resucitar para la honra y gloria de Dios. Y que estos sacerdotes, fariseos y escribas iban a ser testigos de ese acto maravilloso que Dios iba a hacer con su Hijo Jesucristo. Porque nosotros sabemos y creemos de que Jesucristo es Dios mismo, que vino encarnado a este mundo para dar la vida por cada uno de nosotros. Amén. Bien, qué hermoso poder entender entonces que Jesús, la única forma que podía anunciarlo por venir era porque creemos y entendemos lo que dice Isaías, que Dios es el único que puede profetizar lo por venir. Amén. Así que ahí se estaba mostrando que era Dios. Y los 3 evangelistas hablan de eso, de lo que él anunciaba. Dice, Jesús anuncia su muerte. Vamos a ir a Marcos ahora. Anoten, por favor, Marcos capítulo 8, versículo 9. Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 9. Para que veamos que los tres evangelistas hablaban de esto. Miren lo que dice aquí. Y comenzó a enseñarles que le era necesario. Aquí está escrito de otra forma, pero está la misma necesidad, que era necesario ir a Jerusalén. Acá dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Oiga, era necesario que padeciera, era necesario que sufriera, era necesario que fuera castigado, latigueado, era necesario, aleluya, era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos. ¿Por quiénes iba a ser desechado? Por los ancianos y los principales sacerdotes, o sea, los hombres que llevaban la religión en esos tiempos. Por ellos iba a ser desechado y por ellos iba a ser entonces perseguido. Dice, desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, los fariseos, los que escribían las leyes, los que escribían la escritura. Dice, y ser muerto y resucitado después al tercer día. O sea, a los 3 días. O sea, anunciaba precisamente ni un ápice de mentira o de engaño, decía preciso lo que iba a suceder.
¿Y por qué? Porque estaba escrito ya y él lo iba a cumplir al pie de la letra. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso. Vamos ahora a otra cita de otro evangelista, Lucas, capítulo 9. Lucas 9, 21 al 22. Mi amor, léalo. Lucas 9, 21 al 22. Amén. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándose rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. Bendito sea el Señor. Ahí se dan cuenta ustedes que incluso le encargaba a los discípulos, le encargaba meticulosamente que no dijeran a nadie. Les mandó, dice, que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, estrictamente, quiere decir estrictamente, no se lo digan a nadie. Pero esto va a suceder. ¿Qué iba a suceder? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. O sea, no tan solo lo iban a latiguear, no tan solo lo iban a hacer cargar una cruz, no tan solo le iban a poner una corona de espinas, no tan solo lo iban a crucificar, iba a padecer muchas cosas. Y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes. O sea, ellos eran los que clamaron, ellos eran los que se decidieron a decir matarlos, crucificarles, ellos. ¿Me explico? Porque a ellos Él los dispuso. Y si yo les mostrara de qué manera, algún momento yo les voy a mostrar de qué manera se encargó Jesús para que ellos decidieran matarlo. Y dice, y que sea muerto y resucite al tercer día. O sea, no es que él vaya a quedar en una tumba, no es que lo vayan a dejar ahí y se acabó la historia, no, iba a resucitar al tercer día. Vamos a ir ahora a que, sí, el segundo anuncio. Vamos a ir y aquí vamos a quedar con, o sea, no tan solo les dijo una vez, sino que les dijo 2 veces certeramente. Vamos a ir y vamos a leer esta última cita bíblica porque ya estamos prácticamente terminando el programa. Vamos a ir a Mateo, capítulo 20, 17 al 19. Y con esto terminamos. Amén. Mateo entonces, capítulo 20, Mateo 20, y vamos a leer del 17 al 19. Lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo anuncio, mire, dice nuevamente, o sea, nuevamente. No es que haya sido ahí nomás, no, nuevamente. O sea, ya es segunda vez. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Miren lo que dice aquí. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, y azoten, y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. O sea, aquí les dijo con lujo de detalles, ya con detalles, pero al máximo, de que lo iban a escarnecer, que lo iban a azotar, que incluso lo iban a crucificar, que todo lo que iban a hacer con él, con lujo de detalle les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces, si él podía profetizar de antemano lo que iba a ocurrir, entonces Jesús es Dios. Amén. Es Dios. Y hermano amado, Él no te rechaza. Él murió por ti. Él murió por toda la creación. Amén. Y espera nomás que le crean. Y espera que crean que Él es el que vino a quitar tu pecado, mi pecado, el pecado de mi esposa, el pecado de mi hermano. Nos vino a quitar, siempre y cuando nosotros reconozcamos que hemos sido pecadores, que hemos fallado, que hemos andado lejos de Él. Pero Él, si nosotros nos arrepentimos y le buscamos de corazón, buscarle realmente de corazón, lo vamos a encontrar.
y Él nos va a quitar este pecado y nos va a bendecir y nos va a llevar a lo que nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido? Vida eterna. Amén. Aleluya. Hermanos amados, hemos llegado al final de este encuentro con el Señor, de poder rescatar estas citas bíblicas tan hermosas y que aprendemos a conocer a Dios. Les bendecimos, hermanos, y le pedimos que sigan orando para que el Señor nos siga dando esta oportunidad, este privilegio de poder cada semana escudriñar la santa palabra del Señor. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor. Un hombre que se acercó al maestro para pedir sanidad por su siervo enfermo. Maestro, no soy digno de ti, pero tú di la palabra